Dicen que el dinero puede comprar casi todo. Casas enormes, autos de lujo, viajes por el mundo, respeto, poder. Pero hay algo que ni siquiera el hombre más rico del mundo puede comprar: la verdad. Y a veces, esa verdad aparece en el lugar donde menos la esperas. Como le ocurrió a Adrián Salvatierra, un joven millonario que tenía todo, excepto una cosa que jamás había aprendido a entender: el corazón de las personas. Aquella tarde, Adrián tomó una decisión que parecía simple. Solo quería visitar la casa humilde de una de sus empleadas, una mujer callada, trabajadora, siempre puntual, siempre respetuosa. Pero lo que encontró allí lo dejó completamente paralizado, porque detrás de esa puerta de madera vieja había una realidad que él jamás imaginó, una realidad que terminaría rompiendo algo dentro de él, algo que el dinero nunca había tocado. Y cuando finalmente entendió la verdad, el joven millonario lloró como un niño. Pero antes de seguir con esta historia, déjame preguntarte algo. Si una persona que trabaja para ti estuviera pasando por algo muy difícil, ¿tú intentarías ayudarla? ¿O simplemente mirarías hacia otro lado? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer lo que piensas. Y si te gustan las historias que tocan el corazón, suscríbete al canal, porque aquí contamos historias que pueden cambiar la forma en que vemos a los demás. Ahora sí, comencemos. La primera vez que Adrián Salvatierra vio a Lucía, ni siquiera recordó su nombre. Era una mañana ocupada en su mansión, en las afueras de la ciudad. Una de esas mañanas donde los asistentes entraban y salían con papeles, teléfonos y agendas llenas. Adrián tenía apenas 34 años, pero ya era uno de los empresarios más jóvenes y exitosos del país. Dueño de una empresa tecnológica que en pocos años había multiplicado su fortuna. Los periódicos hablaban de él como el genio millonario de la nueva generación. Su vida era velocidad, reuniones, negocios, inversiones. Todo estaba calculado, todo estaba bajo control, o al menos eso pensaba. Aquella mañana, mientras bajaba las escaleras de mármol de su mansión, vio a una mujer joven limpiando una mesa cerca de la cocina. Tenía el cabello oscuro recogido en una coleta sencilla. Llevaba un uniforme azul claro con delantal blanco. Su postura era discreta, casi invisible. Lucía llevaba apenas 2 semanas trabajando en la casa. Había sido recomendada por la agencia doméstica que administraba el personal del lugar. Trabajaba en silencio, nunca hablaba más de lo necesario, y casi nadie prestaba demasiada atención a su presencia, excepto alguien: la pequeña Sofía, la sobrina de Adrián, una niña de 6 años que pasaba temporadas en la mansión mientras su madre viajaba por trabajo. Sofía tenía una sensibilidad especial para notar lo que los adultos ignoraban, y desde el primer día había sentido algo diferente en Lucía, una tristeza escondida detrás de su sonrisa. Pero Adrián no veía esas cosas. Para él, las personas se dividían en 2 grupos: los que estaban a su nivel y los que trabajaban para él. No había mucho más. Hasta aquella tarde. Todo comenzó con algo muy pequeño, algo que casi pasa desapercibido. Mientras Adrián revisaba documentos en su despacho, su asistente personal tocó la puerta. «Señor Salvatierra», dijo con tono incómodo, «hay algo que debería saber». Adrián levantó la mirada del informe financiero que estaba leyendo. «¿Qué ocurre?». El asistente dudó un segundo. «Es sobre Lucía, la nueva empleada de la casa». Adrián frunció ligeramente el ceño. «¿Qué pasa con ella?». «Hoy pidió salir antes. ¿Y?». «Dijo que tenía que volver a su casa urgentemente». Adrián cerró el documento con calma. «Entonces que se vaya. ¿Cuál es el problema?». El asistente respiró hondo. «El problema es que la niña insistió en acompañarla». Adrián levantó la mirada de inmediato. «¿Sofía?».
Sí, señor. El millonario se levantó lentamente de su silla. ¿Quién autorizó eso? Nadie, señor. Pero la niña estaba muy insistente y Lucía prometió traerla de vuelta en 1 hora. El silencio llenó la habitación. Adrián caminó hacia la ventana. Miró el jardín enorme de la mansión. Sus ojos se endurecieron. ¿Dónde vive esa mujer? El asistente tragó saliva. En el barrio San Gabriel. Adrián soltó una pequeña risa incrédula. San Gabriel, uno de los barrios más humildes de la ciudad. Calles de tierra, casas pequeñas, zonas donde Adrián jamás había puesto un pie. El millonario se puso su saco con calma. «Prepara el coche». «¿Va a ir allá, señor?» Adrián tomó las llaves de su reloj y miró la hora. «Sí». Su voz era tranquila, pero algo en su mirada había cambiado. No le gustaba perder el control de las cosas, y mucho menos cuando se trataba de su familia. 30 minutos después, el elegante automóvil negro de Adrián avanzaba lentamente por las calles estrechas del barrio San Gabriel. Las casas eran pequeñas, las paredes gastadas, los cables eléctricos colgaban de un poste a otro. Era un mundo completamente distinto al que él conocía. Cuando finalmente el coche se detuvo frente a una pequeña casa de ladrillo sin pintar, Adrián sintió algo extraño, algo que no supo explicar. La puerta de la casa estaba entreabierta, y desde adentro se escuchaban voces, la voz de Sofía y la voz de Lucía. Pero lo que Adrián escuchó después hizo que su corazón se detuviera por un segundo, porque la niña dijo algo que jamás esperaba escuchar, algo que cambiaría todo. Y cuando Adrián finalmente empujó la puerta, lo que vio dentro de aquella humilde casa rompió por completo el mundo que él creía entender. Pero eso es solo el comienzo. Adrián Salvatierra no era simplemente rico. Era uno de esos hombres que parecían haber nacido con el destino ya escrito en letras doradas. A sus 34 años, su nombre aparecía en revistas de negocios, conferencias internacionales y listas de los empresarios jóvenes más influyentes del país. Muchos lo admiraban, otros lo envidiaban, pero casi todos coincidían en algo. Adrián Salvatierra era un hombre que siempre tenía el control. Desde muy joven había aprendido a confiar únicamente en su inteligencia y en su capacidad para tomar decisiones rápidas. Su empresa tecnológica, Salvatierra Dynamics, había crecido de una pequeña startup a un imperio digital que movía millones cada mes. Inversionistas extranjeros querían trabajar con él. Gobiernos buscaban asesoría de su compañía, y su agenda estaba llena de reuniones donde cada minuto valía miles de dólares. Pero detrás de ese éxito impecable había algo que Adrián había construido durante años sin darse cuenta. Un muro invisible entre él y el resto del mundo. En su mente, la vida funcionaba como una ecuación simple. Si trabajabas duro, ganabas. Si eras inteligente, triunfabas. Si fallabas, era porque no habías hecho lo suficiente. No creía demasiado en las excusas, ni en las historias tristes, ni en las explicaciones largas. Para Adrián, la realidad era clara. El mundo pertenecía a quienes sabían dominarlo, y él era uno de ellos. Por eso su mansión parecía más un hotel de lujo que un hogar. Un edificio enorme de arquitectura moderna, rodeado de jardines perfectamente cuidados. Las paredes blancas brillaban bajo el sol de la mañana. Las ventanas de vidrio reflejaban el cielo azul. Dentro, todo era impecable. Muebles elegantes, escaleras de mármol, arte moderno en cada pared. Cada objeto tenía un lugar exacto. Cada empleado sabía perfectamente lo que debía hacer. Había jardineros, cocineros, conductores, personal de limpieza. Todo funcionaba como una maquinaria perfectamente sincronizada, y Adrián era el centro de esa maquinaria.
Nunca levantaba la voz. Nunca necesitaba hacerlo. Su sola presencia imponía respeto. Cuando caminaba por los pasillos de la casa, los empleados bajaban ligeramente la mirada. No por miedo, sino por una mezcla de respeto y distancia. Era un hombre educado, correcto, pero frío. Como si hubiera aprendido a mantener sus emociones siempre bajo control. Aquella tarde, mientras el automóvil negro avanzaba lentamente por las calles del barrio San Gabriel, Adrián observaba todo a través de la ventana, con una expresión difícil de leer. Las calles eran estrechas, el pavimento irregular. Niños jugaban fútbol con una pelota vieja en medio de la calle. Un perro dormía cerca de una acera rota. Algunas mujeres conversaban en la puerta de sus casas. Era un mundo completamente diferente al que él conocía. Y aunque Adrián no lo decía en voz alta, algo dentro de él juzgaba todo aquello. Para él, esos lugares representaban algo muy simple: fracaso. Personas que no habían logrado salir adelante. Personas que habían aceptado una vida pequeña. El conductor miró por el espejo retrovisor. «Señor, estamos cerca». Adrián apenas asintió. Sus ojos seguían recorriendo el barrio. Las casas de ladrillo sin pintar, los techos de lámina, las paredes con pintura desgastada. No entendía cómo alguien podía vivir allí. Lucía llevaba apenas unas semanas trabajando en su casa, y durante ese tiempo había sido una empleada silenciosa, eficiente. Nunca se quejaba, nunca pedía nada, pero Adrián jamás había pensado demasiado en ella. Para él era simplemente parte del personal, un nombre más en la lista. Sin embargo, ahora algo lo incomodaba. El hecho de que su sobrina Sofía estuviera en ese lugar, en esa casa, en ese barrio, no le gustaba. No era el ambiente adecuado para una niña como ella. Sofía era lo más cercano que Adrián tenía a una hija. La pequeña tenía 6 años, cabello castaño claro, ojos curiosos que parecían absorber cada detalle del mundo. Su madre, la hermana de Adrián, viajaba constantemente por trabajo, así que la niña pasaba largas temporadas en la mansión. Y aunque Adrián no era un hombre especialmente afectuoso, tenía un cariño profundo por ella. Era una de las pocas personas que lograban hacerle sonreír de verdad. Pero incluso con Sofía, Adrián mantenía una cierta distancia emocional. No sabía muy bien cómo ser cercano. No había aprendido a expresar ese tipo de cosas. Así que su forma de demostrar cariño era simple. Le daba todo: la mejor educación, los mejores juguetes, los mejores viajes. En su mente, eso era suficiente. Pero Sofía no pensaba igual. La niña solía pasar mucho tiempo en la cocina hablando con los empleados, escuchando historias, haciendo preguntas. A Adrián a veces le parecía extraño. ¿Por qué prefería pasar tiempo con el personal de la casa en lugar de jugar con todos los juguetes que tenía? Pero nunca le dio demasiada importancia, hasta que apareció Lucía. La joven empleada tenía algo diferente. Sofía lo había notado desde el primer día. Lucía tenía una forma de hablar suave, una paciencia infinita. Cuando la niña le hacía preguntas, ella siempre respondía con una sonrisa. A veces incluso se quedaban hablando durante varios minutos mientras Lucía terminaba sus tareas. Pero Adrián nunca había prestado atención a esas pequeñas interacciones. Para él eran detalles sin importancia, hasta ahora. El automóvil finalmente se detuvo frente a una pequeña casa de ladrillo. No tenía pintura. El portón era una simple reja metálica. Una bicicleta vieja estaba apoyada contra la pared. Adrián miró la casa con una expresión pensativa. Era incluso más humilde de lo que había imaginado. El conductor apagó el motor. «Es aquí, señor». Adrián salió del coche lentamente. El aire olía a tierra húmeda y a humo de leña. Algunas personas del barrio miraron discretamente el elegante automóvil negro.
No era común ver un coche así en ese lugar. Adrián caminó hacia la puerta de la casa. Su traje oscuro contrastaba con la sencillez del entorno. Parecía una figura completamente fuera de lugar. Mientras se acercaba, escuchó algo desde el interior. Una voz. La voz de Sofía. La niña estaba hablando. Pero no sonaba como cuando hablaba en la mansión. Había algo diferente en su tono. Algo más serio, más profundo. Adrián se detuvo un segundo frente a la puerta entreabierta. Y entonces escuchó claramente lo que Sofía dijo. Lucía, ¿por qué no le dijiste a mi tío que estabas pasando por todo esto? Hubo un silencio dentro de la casa. Un silencio pesado. Y después, la voz de Lucía respondió con una suavidad triste. Porque hay cosas que los ricos nunca entenderían. Las palabras quedaron flotando en el aire. Adrián sintió algo extraño en el pecho. Una mezcla de sorpresa y algo parecido al orgullo herido. Porque nadie le hablaba así. Nadie se atrevía a insinuar que él no entendía algo. Pero lo que más lo desconcertó fue la siguiente pregunta de Sofía. ¿Y si él sí pudiera entender? El silencio volvió a llenar la pequeña casa. Adrián respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba completamente seguro de tener la razón, y aún no sabía que lo que estaba a punto de ver dentro de esa casa empezaría a derrumbar lentamente el mundo que había construido durante toda su vida. Adrián permaneció unos segundos frente a la puerta entreabierta. No estaba acostumbrado a quedarse quieto. En su mundo, las decisiones se tomaban rápido. Las situaciones se resolvían con autoridad, pero aquellas palabras que acababa de escuchar seguían resonando en su cabeza. Porque hay cosas que los ricos nunca entenderían. Era una frase simple, pero en la mente de Adrián sonó casi como una acusación silenciosa. Su orgullo se tensó de inmediato. Durante toda su vida había demostrado lo contrario. Había construido su fortuna desde cero. Había trabajado día y noche. Había arriesgado todo. Nadie podía decir que no entendía el esfuerzo. Sin embargo, algo en el tono de Lucía no parecía arrogante. No era una crítica agresiva. Era más bien una tristeza resignada. Y eso lo desconcertaba más que cualquier insulto. Adrián empujó la puerta lentamente. La madera crujió suavemente. Dentro de la pequeña casa, la escena era muy distinta a lo que él conocía. El espacio era pequeño. Las paredes estaban gastadas por el tiempo. Una mesa de madera ocupaba el centro del comedor. En un rincón había una estufa vieja de hierro, donde una pequeña olla hervía suavemente. La luz entraba por una ventana pequeña, iluminando el interior con un tono cálido y humilde. Lucía estaba de pie cerca de la mesa. Su uniforme azul claro contrastaba con la sencillez del lugar. Sofía estaba sentada en una silla, con las manos apoyadas en la mesa, observando a la joven con atención. Las dos se giraron al escuchar la puerta, y cuando Lucía vio quién estaba allí, su rostro perdió completamente el color. «Señor Salvatierra», su voz salió casi como un susurro. Sofía se levantó de inmediato. «Tío Adrián». Corrió hacia él con una sonrisa inocente, pero Adrián apenas reaccionó. Sus ojos estaban fijos en Lucía, y por primera vez la miró de verdad, no como una empleada, no como alguien que limpiaba su casa, sino como una persona. Su mirada recorrió rápidamente el pequeño lugar. La mesa gastada, las sillas diferentes entre sí, como si hubieran sido reunidas con el tiempo, una pequeña repisa con platos sencillos. Y entonces notó algo más. En una esquina de la sala había una pequeña cama improvisada, una cama demasiado pequeña para un adulto, y encima de ella, una manta infantil. El ceño de Adrián se frunció. «Sofía», dijo con voz firme, «ven aquí». La niña caminó hacia él. «Tío, estábamos hablando con Lucía». Adrián levantó una mano suavemente. «Ahora no».
Sus ojos volvieron a Lucía. La joven bajó ligeramente la mirada. Sabía perfectamente lo que estaba pasando. Sabía que aquello no terminaría bien. «¿Puedes explicarme?», dijo Adrián con calma tensa. «¿Por qué mi sobrina está aquí?». Lucía respiró profundamente. «Señor, ella insistió en venir conmigo. ¿Y tú pensaste que era una buena idea traerla a este lugar?». No había gritos en su voz, pero cada palabra estaba cargada de autoridad. Lucía dudó. «Yo no quería traerla, señor, pero ella dijo que quería conocer mi casa y tú aceptaste». La frase cayó como una sentencia. Lucía guardó silencio. Sofía miraba la escena confundida. «Tío Adrián, yo fui la que quiso venir», pero Adrián no la estaba escuchando. Sus ojos recorrían nuevamente la casa, y algo en su expresión se volvió más duro. «¿Vives aquí?». Lucía asintió lentamente. «Sí, señor». El millonario soltó un pequeño suspiro. No era un suspiro de compasión. Era más bien uno de desaprobación. «Lucía, ¿eres consciente del riesgo que implica traer a una niña a un lugar como este?». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Lucía levantó ligeramente la mirada. Por un instante, algo en sus ojos brilló. No era rabia, era algo más profundo, una mezcla de orgullo y tristeza. «Este es mi hogar, señor». Adrián cruzó los brazos. «Eso no cambia el hecho de que mi sobrina no debería estar aquí». Sofía dio un pequeño paso adelante. «Pero tío, aquí estábamos bien». «Sofía». El tono de Adrián fue firme. La niña guardó silencio de inmediato. El millonario volvió a mirar a Lucía. «Creo que esto demuestra algo muy claro». Lucía sintió que el corazón le latía más rápido. Sabía lo que venía. Había visto ese tipo de conversaciones antes. Personas como Adrián no hacían segundas advertencias. «A partir de hoy», continuó él, «ya no trabajarás en mi casa». La frase cayó como un golpe seco. Sofía abrió los ojos. «¿Qué?». Lucía permaneció inmóvil. Había imaginado ese momento muchas veces en su vida. Sabía lo frágil que era su trabajo. Sabía que bastaba un pequeño error para perderlo todo. Pero aún así, escucharlo dolía. «Señor», murmuró. Adrián levantó una mano. «No es necesario explicar nada. Pero yo he tomado mi decisión». Su tono era tranquilo, seguro, como si estuviera firmando un documento más en su empresa. Sofía dio un paso adelante. «Pero tío Adrián, ella no hizo nada malo». Adrián la miró con suavidad. «Sofía, esto es un asunto de adultos». La niña negó con la cabeza. «No es justo». La palabra resonó en la pequeña casa. «Justo». Adrián volvió a mirar a Lucía. «Recibirás el pago correspondiente por tus días de trabajo». Lucía bajó la mirada. Sus manos se apretaron ligeramente. Había muchas cosas que quería decir. Muchas. Pero sabía que ninguna cambiaría la decisión de ese hombre. Porque los hombres como Adrián no escuchaban explicaciones. Especialmente cuando su orgullo ya había tomado una decisión. «Entiendo, señor». Su voz salió suave, casi resignada. Sofía miró a Lucía con tristeza. «Pero...». Lucía le sonrió con ternura. «Está bien, pequeña». Adrián observó la escena. Algo dentro de él se sentía extrañamente incómodo. Pero lo ignoró. Para él, la decisión era lógica. Orden, seguridad, distancia. Ese era el mundo que conocía. «Sofía», dijo finalmente, «nos vamos». La niña no se movió. Miró a Lucía. Luego miró la pequeña casa. Y entonces dijo algo que hizo que el silencio volviera a caer en la habitación. «Tío, antes de irnos, ¿puedes ver algo?». Adrián frunció ligeramente el ceño. «¿Ver qué?». Sofía señaló lentamente hacia la habitación que estaba al fondo del pequeño pasillo. «Eso». Lucía se tensó de inmediato. «Sofía,
No. Pero ya era demasiado tarde. Adrián siguió la dirección del dedo de la niña, y en ese momento notó algo que antes no había visto. Una pequeña puerta entreabierta. Desde adentro se escuchaba un sonido suave, un sonido que no pertenecía a una casa vacía. Era el sonido de alguien respirando, y Adrián aún no sabía que detrás de esa puerta había una verdad que cambiaría todo lo que creía saber sobre Lucía. El silencio que llenó la pequeña casa después de las palabras de Sofía fue tan profundo que incluso el leve crujido de la madera bajo los pasos de Adrián parecía demasiado fuerte. El joven millonario siguió mirando la pequeña puerta al final del pasillo. Una puerta vieja, pintada de un blanco que el tiempo había ido desgastando. La madera estaba un poco torcida, como si hubiera sido reparada varias veces. Desde dentro se escuchaba un sonido suave, un sonido humano, una respiración. Adrián entrecerró ligeramente los ojos. Su mente trataba de entender lo que estaba pasando. Había llegado convencido de que todo era una simple imprudencia. Una empleada que había llevado a su sobrina a un barrio que él consideraba inadecuado. Había tomado una decisión rápida. Había despedido a Lucía. El asunto debería haber terminado ahí. Pero ahora, esa puerta cambiaba algo. ¿Qué hay ahí?, preguntó finalmente. Su voz ya no era tan firme como antes. Lucía dio un paso adelante. Su cuerpo parecía tenso. Señor, no es necesario que vea nada. Adrián la miró. Creo que sí lo es. Lucía dudó. Por un momento pareció buscar las palabras adecuadas, pero no encontró ninguna. Sofía, en cambio, volvió a mirar la puerta. Sus ojos estaban llenos de una mezcla extraña de curiosidad y tristeza. «Tío», dijo con suavidad, «es alguien que necesita ayuda». Adrián frunció el ceño. «¿Alguien?». La niña asintió lentamente. «Sí». Lucía cerró los ojos por un segundo, como si intentara reunir fuerzas. «Señor Salvatierra», dijo finalmente, «por favor, no es algo que deba preocuparle». Pero Adrián ya había comenzado a caminar hacia el pasillo. No era un hombre que retrocediera ante algo desconocido, especialmente cuando sentía que había algo oculto. Cada paso que daba parecía aumentar la tensión en la pequeña casa. Sofía lo siguió con cuidado. Lucía permaneció unos segundos inmóvil. Luego también avanzó. El pasillo era estrecho. Las paredes estaban decoradas con algunas fotografías sencillas, fotos familiares. En una de ellas se veía a Lucía más joven, abrazando a un niño pequeño. En otra, aparecía una mujer mayor sentada en una silla frente a la casa. Adrián apenas les prestó atención. Su mirada estaba fija en la puerta. Cuando llegó frente a ella, se detuvo. El sonido que venía del interior era ahora más claro. Respiración, lenta, irregular. Adrián levantó la mano hacia el picaporte. Lucía habló detrás de él. Su voz era casi un susurro. «Por favor». Adrián giró ligeramente la cabeza. «¿Por favor qué?». Lucía tragó saliva. «No lo despierte». Las palabras dejaron a Adrián confundido. ¿Despertar a quién? Antes de que Lucía pudiera responder, Sofía habló. «A Mateo». Adrián miró a la niña. «¿Mateo?». Sofía asintió. «Es su hermano». Lucía cerró los ojos por un momento. No había querido que esto pasara. No así, no frente a Adrián. Pero ya era demasiado tarde. Adrián giró el picaporte lentamente. La puerta se abrió con un leve chirrido. La habitación era pequeña, mucho más pequeña que cualquier cuarto de la mansión. Había una cama sencilla contra la pared, una mesa pequeña con medicamentos, una silla de madera, y en la cama había un niño de aproximadamente 10 años. Su cuerpo era muy delgado, demasiado delgado para su edad.
Su piel tenía un tono pálido y su respiración era lenta, pesada, como si cada inhalación requiriera esfuerzo. Adrián se quedó completamente inmóvil. No esperaba eso. El niño tenía los ojos cerrados. Un pequeño tubo de oxígeno descansaba cerca de su nariz. El cuarto estaba lleno de un silencio delicado. Ese tipo de silencio que existe cuando alguien está enfermo. Lucía entró lentamente en la habitación. Su mirada se suavizó al ver al niño. «Mateo», susurró. El niño no despertó. Adrián observó todo en silencio. Sus ojos recorrieron los frascos de medicina, las cajas abiertas sobre la mesa, un pequeño cuaderno lleno de anotaciones, y entonces notó algo más. En la pared, justo encima de la cama, había dibujos, muchos dibujos, hechos con lápices de colores. En uno de ellos se veía una casa grande, una casa que parecía una mansión. Delante de la casa había 3 figuras, un hombre alto, una mujer y una niña. Sofía entró en la habitación lentamente, miró a Adrián, luego miró al niño. Su voz fue muy suave. «Tío». Adrián no respondió. «¿Ves?». El millonario permanecía inmóvil, como si su mente aún estuviera tratando de procesar la escena. Sofía caminó hasta la cama. Observó al niño con cuidado. Luego dijo algo que golpeó el aire de la habitación con una fuerza inesperada. «Lucía trabaja mucho para cuidar a Mateo». Adrián finalmente habló. «¿Está enfermo?». Lucía asintió lentamente. «Desde que tenía 4 años». Su voz era tranquila, pero en sus ojos había un cansancio profundo. El tipo de cansancio que no se cura con una noche de descanso. Adrián miró nuevamente al niño. «¿Qué tiene?». Lucía dudó. «Una enfermedad pulmonar grave». El silencio volvió a llenar la habitación. Sofía miró al niño con tristeza. Luego miró a Adrián y dijo algo que el millonario no esperaba escuchar. Algo simple, algo pequeño, pero tan profundo que parecía romper el aire. «Tío». Adrián finalmente giró la cabeza hacia ella. Los ojos de la niña estaban brillantes. «Si Lucía pierde su trabajo, ¿quién va a comprar las medicinas de Mateo?». Las palabras quedaron suspendidas en el silencio. Adrián no respondió. No podía, porque por primera vez, la situación ya no era una simple decisión empresarial. No era un asunto de reglas o disciplina. Era algo mucho más humano. Algo que él no había considerado. Sofía bajó la mirada hacia el niño dormido. Luego volvió a hablar. «Papá siempre dice que los ricos ayudan a las personas». La niña levantó la mirada hacia Adrián. Sus ojos eran sinceros, inocentes. «¿Eso es verdad?». La pregunta golpeó directamente en el pecho del millonario, y por primera vez desde que había entrado en aquella casa, Adrián Salvatierra no supo qué responder. Las palabras de Sofía quedaron suspendidas en el aire de aquella pequeña habitación. Adrián no respondió. No porque no quisiera, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué decir. Sus ojos seguían fijos en el niño que dormía en la cama. Mateo. El nombre se había quedado grabado en su mente. El pequeño respiraba con dificultad, con ese sonido suave y pesado que llenaba la habitación con una fragilidad inquietante. Adrián había estado en hospitales antes, había visto enfermedades, había financiado fundaciones médicas, pero aquello era diferente. Aquello no era una estadística, no era una donación en una gala benéfica, era un niño real, en una cama real, en una casa donde cada objeto parecía contar una historia de esfuerzo silencioso. Lucía permanecía de pie junto a la cama. Sus dedos acariciaban suavemente la manta que cubría a su hermano. Su gesto era tan natural que parecía hacerlo miles de veces al día. Y probablemente así era. Adrián observó la pequeña mesa junto a la cama. Había varios frascos de medicina. Algunos estaban casi vacíos. Otros tenían etiquetas médicas pegadas con cinta.
Pero algo más llamó su atención. Un pequeño cuaderno. Estaba abierto. Las páginas estaban llenas de anotaciones escritas con letra cuidadosa. Adrián se acercó lentamente. Lucía lo miró. No dijo nada. Parecía demasiado cansada para impedirle mirar. El millonario tomó el cuaderno con cuidado. Las páginas estaban llenas de números, fechas, dosis, horarios, costos. En una de las páginas se leía claramente: medicamento inhalador, $85, antibiótico, $120, consulta médica, $60. Adrián pasó la página. Había más anotaciones, más cuentas, más fechas. Era un registro detallado, como si cada centavo tuviera que ser calculado con precisión absoluta. Entonces notó algo más. En la última página había una lista escrita con lápiz: pago alquiler, medicinas Mateo, comida, luz, y al lado de cada palabra había números pequeños, números que parecían luchar por mantenerse dentro de un presupuesto imposible. Adrián cerró lentamente el cuaderno. Por un instante sintió algo incómodo, algo que no le gustaba, una sensación de culpa, pero su mente reaccionó rápido. El orgullo era una armadura que había construido durante años. «Lucía», dijo finalmente, «¿por qué no mencionaste nada de esto?» La joven lo miró. Sus ojos estaban tranquilos, demasiado tranquilos. «Porque no es su problema, señor». Adrián frunció ligeramente el ceño. «Trabajas en mi casa. Si tienes una situación difícil, podrías haberlo dicho». Lucía negó suavemente con la cabeza. «Las personas como usted ya tienen suficientes problemas». La frase no fue agresiva, pero tenía un peso silencioso. Adrián no respondió. Sofía caminó lentamente por la habitación. Sus ojos observaban los dibujos pegados en la pared. Había muchos. La mayoría estaban hechos con lápices de colores gastados. Uno de ellos llamó su atención. «Tío Adrián, mira esto». La niña señaló un dibujo. Adrián se acercó. Era un dibujo infantil. Mostraba una casa grande, muy grande, con un jardín enorme. Delante de la casa había 3 figuras: un hombre, una mujer y una niña. El hombre estaba dibujado con traje. La niña parecía estar riendo. Y en una esquina del papel había una frase escrita con letra infantil: «La casa donde Lucía trabaja». Adrián miró el dibujo en silencio. «Mateo los hace», explicó Sofía. Lucía bajó la mirada. Le gusta imaginar cosas. Sofía observó el dibujo con más atención. «Aquí estoy yo», señaló la pequeña figura. Luego miró la figura del hombre. «¿Y ese eres tú, tío?» Adrián levantó ligeramente las cejas. «¿Yo?» Sofía asintió. «Mateo me preguntó cómo eras. Le dije que eras muy alto y que siempre usabas traje». El millonario volvió a mirar el dibujo. Era extraño verse representado en el mundo de un niño que ni siquiera conocía. Un niño que probablemente había escuchado hablar de él solo en conversaciones lejanas. Lucía caminó hacia la ventana. Parecía incómoda. «Mateo habla mucho de la mansión», dijo en voz baja. Sofía le contó cómo es. Adrián siguió observando los dibujos. Había otro. En ese, la casa grande tenía una piscina. En otro, un jardín con flores enormes. En todos aparecía la misma niña, Sofía. Y siempre, en algún rincón del dibujo, había un niño mirando desde lejos. Adrián se dio cuenta de algo. En ninguno de los dibujos Mateo estaba dentro de la casa. Siempre estaba afuera, observando, como si ese mundo fuera algo que solo podía mirar desde la distancia. Sofía también lo notó. ¿Por qué Mateo nunca entra en la casa? Lucía guardó silencio por un momento. Luego respondió suavemente: «Porque sabe que es un sueño». Adrián sintió algo extraño en el pecho, un peso que no sabía cómo explicar. Pero entonces algo más llamó su atención. En la mesa junto a la cama había un sobre blanco. Adrián lo tomó.
Lucía se tensó de inmediato. Señor, eso es privado. Pero Adrián ya había visto el logotipo. Era el nombre de un hospital. Uno de los hospitales privados más importantes de la ciudad. El sobre estaba abierto. Dentro había un documento médico. Adrián lo leyó rápidamente. Sus ojos recorrieron las palabras. Tratamiento especializado recomendado. Costo estimado, $42,000. El millonario levantó la mirada lentamente. ¿Cuándo recibiste esto? Lucía no respondió de inmediato. Sofía miró a Adrián. Luego miró a Lucía. La joven finalmente habló. Hace 2 semanas. ¿Y no has hecho nada? Lucía soltó una pequeña sonrisa triste. ¿Qué podría hacer, señor? El silencio volvió a llenar la habitación. Adrián miró el documento otra vez. $42,000. Para él, esa cantidad era insignificante. Una cifra que gastaba sin pensar en una sola cena de negocios. Pero para esa casa, era una montaña imposible. Sofía observó a su tío. La niña parecía estar tratando de entender lo que él estaba pensando. Y entonces hizo otra pregunta. Una pregunta pequeña, pero tan directa que nadie en la habitación pudo ignorarla. Tío Adrián, si tú puedes ayudar a Mateo, ¿por qué no lo haces? El millonario no respondió. Pero en ese momento, algo dentro de su mente empezó a romperse, algo que llevaba años intacto. Su certeza absoluta de que entendía cómo funcionaba el mundo. Y todavía no sabía que lo que descubriría después lo obligaría a enfrentar una verdad mucho más grande que cualquier negocio que hubiera manejado en su vida. La pregunta de Sofía quedó flotando en el aire, como si hubiera detenido el tiempo dentro de aquella pequeña habitación. Adrián seguía sosteniendo el documento del hospital entre sus manos. El papel parecía ligero, pero el peso que tenía en ese momento era enorme. $42,000. Para él, era una cifra que apenas registraba. Era menos de lo que costaba uno de los relojes que guardaba en su oficina. Menos de lo que gastaba en una sola cena con inversionistas extranjeros. Pero en aquella casa, esa cifra representaba algo imposible. Adrián levantó lentamente la mirada hacia Lucía. La joven estaba de pie junto a la ventana. Sus manos estaban cruzadas frente a su cuerpo. No había rabia en su expresión, ni siquiera resentimiento. Solo había algo mucho más silencioso. Cansancio. Un cansancio profundo. El tipo de cansancio que se acumula durante años de lucha constante. ¿Por qué no buscaste ayuda?, preguntó finalmente Adrián. Lucía lo miró. Por un instante pareció considerar la pregunta con cuidado. Luego respondió con una calma que desconcertó al millonario. Porque la ayuda no siempre llega cuando uno la necesita. Adrián frunció ligeramente el ceño. Ese tratamiento podría salvarlo. Lucía bajó la mirada hacia su hermano. Mateo seguía dormido. Su respiración lenta llenaba la habitación con ese sonido frágil que parecía recordarles a todos la gravedad de la situación. Los médicos dicen que podría mejorar mucho, dijo Lucía, pero también dicen que no es seguro. Adrián miró nuevamente el documento. Entonces vale la pena intentarlo. Lucía soltó una pequeña sonrisa. Una sonrisa triste. Para algunas personas sí, para otras no es una opción. Las palabras volvieron a dejar un silencio incómodo. Sofía miraba a los dos adultos con atención. La niña podía sentir que algo importante estaba ocurriendo. Algo que iba más allá de la simple conversación. Adrián caminó lentamente hacia la pequeña mesa. Sus ojos volvieron a recorrer los frascos de medicina, las cajas abiertas, el cuaderno con las cuentas. Entonces notó algo más. Un pequeño sobre marrón. Estaba doblado con cuidado. Adrián lo tomó. Lucía reaccionó de inmediato. Señor, eso no es necesario. Pero Adrián ya lo había abierto.
Dentro había varios recibos de farmacias, consultas médicas, estudios, fechas, pagos. Algunos estaban marcados con la palabra pendiente. Adrián los revisó uno por uno, y mientras lo hacía, su expresión empezó a cambiar. Había algo en aquellos papeles que no encajaba, algo que su mente, acostumbrada a analizar números y detalles, notó de inmediato. Las fechas. Adrián levantó la mirada. Lucía, estos pagos. Ella permaneció en silencio. Has estado pagando estas medicinas desde hace años. Lucía asintió suavemente. Sí. Adrián pasó otra página. Pero tu sueldo en mi casa no alcanza para cubrir todo esto. Lucía volvió a guardar silencio. Y entonces Sofía habló. Lucía tiene 2 trabajos. Adrián miró a la niña. ¿2? Sofía asintió. En la mañana trabaja en tu casa y en la noche limpia una clínica. Adrián volvió a mirar a Lucía. La joven no parecía orgullosa de eso, pero tampoco parecía avergonzada. Era simplemente su realidad. ¿Cuántas horas trabajas al día?, preguntó Adrián. Lucía pensó un momento. Depende del día. Dime un número. Lucía suspiró suavemente. Entre 14 y 16 horas. Sofía abrió los ojos con sorpresa. ¿Tanto? Lucía sonrió con ternura hacia la niña. Hay días en los que Mateo necesita más medicinas. El silencio volvió a llenar la habitación. Adrián sintió algo que no esperaba sentir. Vergüenza, porque en ese mismo momento recordó algo. 2 semanas atrás, un día en su oficina, había discutido con su administrador sobre los gastos del personal doméstico. Tenemos que optimizar los costos, había dicho Adrián. Pero el equipo ya es pequeño, había respondido el administrador. Entonces, reduce horas extra. No es necesario pagar más de lo que corresponde. En ese momento, había sido una decisión lógica, una decisión empresarial. Pero ahora, en aquella habitación pequeña, las consecuencias de esa lógica parecían distintas. Lucía, dijo Adrián lentamente. ¿Desde cuándo está enfermo Mateo? Lucía miró a su hermano. Su expresión cambió. Se volvió más suave, más vulnerable. Desde que tenía 4 años. ¿Y tus padres? Lucía bajó la mirada. Murieron hace 5 años. Un accidente. Adrián no esperaba esa respuesta. Entonces tú... Sí. Lucía asintió. Yo cuido de él desde entonces. El millonario guardó silencio. Algo en su pecho empezó a sentirse pesado. Muy pesado. Sofía caminó lentamente hasta la cama. Observó al niño dormido. Luego levantó la mirada hacia Lucía. ¿Mateo sabe que estás haciendo todo esto por él? Lucía sonrió suavemente. No. La niña frunció el ceño. ¿Por qué? Lucía miró al pequeño. Porque los niños no deberían preocuparse por esas cosas. Las palabras fueron tan simples que Adrián sintió un golpe silencioso en el pecho. Durante toda su vida había escuchado discursos sobre responsabilidad, sobre sacrificio, sobre liderazgo, pero nunca había escuchado algo tan puro. Lucía caminó hacia la cama, acomodó suavemente la manta de su hermano. Mateo cree que todo está bien, que el tratamiento llegará pronto, que todo es solo cuestión de tiempo. Sofía miró a Adrián. Sus ojos eran grandes, inocentes. ¿Eso no es verdad? Nadie respondió, y en ese momento, Adrián empezó a entender algo que lo golpeó con una claridad brutal. Lucía no había pedido ayuda, no había contado su historia, no había buscado compasión, había trabajado, había luchado, había cargado todo el peso sola, mientras él la había despedido sin escuchar una sola explicación. El silencio en la habitación se volvió más pesado que nunca, y Adrián todavía no sabía
que la decisión que estaba a punto de tomar podría cambiar no solo la vida de Mateo, sino también la suya para siempre. El silencio dentro de aquella pequeña habitación se volvió casi insoportable. Nadie hablaba. Solo se escuchaba la respiración lenta de Mateo, ese sonido frágil que parecía recordar a todos lo delicada que era la vida. Adrián seguía de pie junto a la mesa. El documento del hospital estaba aún en su mano, pero su mente ya no estaba en los números, ni en el costo, ni siquiera en el tratamiento. Su mente estaba en algo mucho más incómodo, en sí mismo. Durante años, Adrián había construido su identidad sobre una certeza absoluta. Él siempre tomaba las decisiones correctas, en los negocios, en la vida, en todo. Su éxito parecía confirmarlo. Cada empresa que tocaba crecía, cada inversión funcionaba, cada decisión se convertía en una victoria. Pero ahora, en aquella casa humilde, rodeado de paredes desgastadas y muebles simples, esa certeza empezaba a quebrarse, porque la escena frente a él era imposible de ignorar. Lucía, una mujer joven, trabajando hasta 16 horas al día, cuidando sola a su hermano enfermo, sin pedir ayuda, sin contar su historia, sin buscar compasión. Y él había entrado en esa casa lleno de orgullo. Había despedido a esa mujer sin escucharla. Había hablado de seguridad, de reglas, de disciplina, como si entendiera completamente la situación. Pero ahora sabía algo. No entendía nada. Sofía estaba sentada en la pequeña silla junto a la cama de Mateo. Observaba al niño con atención. Sus pequeñas manos estaban entrelazadas sobre su regazo. Adrián la miró, y en ese momento recordó algo que su hermana solía decir: los niños ven cosas que los adultos olvidan mirar. Tal vez por eso Sofía había notado algo desde el principio, algo que él no vio, algo que su orgullo no le permitió ver. Adrián respiró profundamente. El aire dentro de la habitación parecía más pesado que antes. Sus ojos volvieron hacia Lucía. Ella estaba de pie cerca de la ventana. Miraba hacia afuera, como si ya hubiera aceptado el desenlace de todo, como si supiera que ese momento no cambiaría nada. «Lucía», dijo Adrián finalmente. La joven giró lentamente la cabeza. «Sí, señor». El tono de respeto en su voz seguía allí, pero ahora Adrián podía escuchar algo más. Una distancia silenciosa, una resignación. Él dio un paso hacia adelante. «Creo que debo decir algo». Lucía no respondió, solo lo observó. Adrián no era un hombre acostumbrado a disculparse. En su mundo, los errores se corregían con decisiones, no con palabras. Pero ahora las palabras parecían inevitables. «Cuando entré en esta casa», continuó, «estaba convencido de que tenía razón». Sofía levantó la mirada. La niña escuchaba con atención. «Pensé que estabas siendo irresponsable, que habías tomado una mala decisión al traer a Sofía aquí». Lucía bajó ligeramente la mirada. No parecía sorprendida. «Pero ahora entiendo algo». Adrián hizo una pausa. Sus ojos recorrieron la habitación, la cama, los medicamentos, los dibujos en la pared. «Entiendo que nunca intentaste hacer daño a nadie». Lucía guardó silencio. El millonario respiró hondo. Las palabras no salían con facilidad. «Y también entiendo que tomé una decisión injusta». La frase cayó suavemente en la habitación. Sofía sonrió ligeramente, pero Lucía no reaccionó. Adrián bajó la mirada por un momento. Algo dentro de su pecho seguía resistiéndose. El orgullo era una fuerza difícil de derribar. Había estado con él durante toda su vida, pero ahora empezaba a sentir algo más fuerte: vergüenza. «Lucía», dijo finalmente, «te despedí sin escuchar tu historia». La joven lo miró. Sus ojos eran tranquilos. No había reproche en ellos.
solo una calma silenciosa. «No tenía que escucharla, señor», respondió ella suavemente. «Usted es mi jefe». Las palabras golpearon a Adrián de una forma inesperada, porque esa frase era exactamente lo que él siempre había creído. Pero ahora sonaba diferente, sonaba equivocada. Adrián dio otro paso, esta vez más cerca de la cama de Mateo. Observó al niño. El pequeño seguía dormido. Su pecho subía y bajaba lentamente. «¿Cuánto tiempo tienes para decidir sobre el tratamiento?», preguntó Adrián. Lucía tardó unos segundos en responder. El médico dijo que lo ideal sería empezar en 2 meses. Adrián asintió lentamente. 2 meses. Sofía miró a su tío. La niña parecía estar esperando algo importante. Adrián lo sabía. Pero antes de hablar, hizo algo que nadie en la habitación esperaba. Caminó lentamente hacia Lucía y luego bajó la cabeza. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero para alguien como Adrián Salvatierra era enorme. «Lo siento». Las palabras fueron simples, pero sinceras. Lucía abrió ligeramente los ojos. No esperaba eso. Adrián levantó la mirada nuevamente. «Cometí un error». El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez era un silencio distinto, un silencio que parecía abrir una puerta. Sofía se levantó de la silla. Su rostro estaba iluminado por una pequeña sonrisa. «Tío», Adrián miró a la niña. «¿Sí?». Sofía caminó hacia él. Luego dijo algo que terminó de romper la última barrera dentro del corazón del millonario. «Sabía que ibas a entender». Las palabras fueron simples, pero en ese momento, Adrián sintió algo que no había sentido en muchos años. Una emoción profunda, una mezcla de humildad y humanidad. Y por primera vez en mucho tiempo, el joven millonario entendió que el verdadero poder no estaba en tomar decisiones rápidas, sino en tener el valor de reconocer cuando uno estaba equivocado. Pero todavía quedaba una última decisión. Una decisión que no solo cambiaría la vida de Mateo, sino también la forma en que Adrián Salvatierra vería el mundo a partir de ese día. El silencio que siguió a las palabras de Sofía fue diferente a todos los silencios anteriores. Ya no era un silencio incómodo, ni uno lleno de tensión. Era un silencio que parecía abrir espacio para algo nuevo, algo que no había existido en aquella habitación desde que Adrián había cruzado la puerta. Esperanza. Adrián miró nuevamente a Mateo. El niño seguía dormido. Su respiración era frágil, lenta, como si cada pequeño movimiento de su pecho fuera una lucha silenciosa. El joven millonario se quedó observándolo durante varios segundos. En ese momento no veía números, no veía costos, no veía problemas logísticos. Veía algo mucho más simple. Un niño que tenía toda una vida por delante. Un niño que, sin saberlo, estaba en el centro de una decisión que cambiaría muchas cosas. Adrián respiró profundamente. Luego caminó lentamente hacia la pequeña mesa donde estaban los medicamentos. Tomó nuevamente el documento del hospital. Lo observó unos segundos. Después miró a Lucía. La joven seguía de pie junto a la ventana. Su postura seguía siendo tranquila, pero en sus ojos había una mezcla de cautela y curiosidad, como si no quisiera creer demasiado en lo que estaba empezando a suceder. «Lucía», dijo Adrián con calma. Ella levantó la mirada. «Sí, señor». Adrián negó suavemente con la cabeza. «Adrián». Lucía se quedó en silencio. No estaba acostumbrada a escucharlo decir algo así, pero él continuó. «El tratamiento de Mateo», dijo levantando ligeramente el documento. «Vamos a hacerlo». Lucía frunció ligeramente el ceño. No entendía. «¿Cómo?». Adrián la miró directamente. «Yo lo voy a pagar».
Las palabras fueron simples, pero el efecto fue inmediato. Lucía parpadeó, como si su mente necesitara un momento para procesar lo que acababa de escuchar. Señor, yo no puedo aceptar algo así. Adrián dio un pequeño paso hacia ella. No es un regalo. Lucía lo miró confundida. Entonces, ¿qué es? Adrián pensó un momento. Luego dijo algo que sorprendió incluso a Sofía. Es una oportunidad para corregir un error. Lucía bajó la mirada. Sus ojos se humedecieron, pero aún así negó suavemente. Es demasiado dinero. Adrián soltó una pequeña sonrisa. Lucía, para mí no lo es. El silencio volvió a llenar la habitación. Sofía caminó lentamente hacia la cama de Mateo. Miró al niño dormido. Luego levantó la mirada hacia su tío. ¿De verdad lo vas a ayudar? Adrián la miró. Sus ojos ya no tenían la dureza que habían tenido cuando llegó. Ahora había algo distinto, algo más humano. Sí. Sofía sonrió. Una sonrisa enorme. Mateo va a ponerse bien. Lucía se llevó una mano al rostro. Las lágrimas finalmente empezaron a caer. Había pasado años luchando sola, años tratando de resolver todo con esfuerzo, sacrificio y noches interminables de trabajo. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba sola. Adrián observó la escena. Ver llorar a Lucía no lo incomodaba. Al contrario, le recordaba algo que había olvidado durante años. Las emociones también eran parte de la vida. El dinero podía construir empresas, podía comprar propiedades, podía abrir puertas, pero no podía reemplazar lo que significaba para alguien sentirse escuchado. Adrián caminó lentamente hacia la pared donde estaban los dibujos de Mateo. Observó uno en particular. El de la mansión, la casa grande con el jardín, Sofía, y el niño mirando desde afuera. El millonario señaló el dibujo. Cuando Mateo mejore, dijo, quiero que venga a la mansión. Lucía levantó la mirada. ¿De verdad? Adrián asintió. Quiero que vea el jardín, la piscina, todo lo que imaginó. Sofía saltó de alegría. Sí. Lucía volvió a llorar, pero esta vez sus lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de alivio, de esperanza. Adrián se acercó a la cama. Observó al pequeño Mateo por un momento. Luego habló en voz baja. Vamos a ayudarte, campeón. El niño no despertó, pero su respiración parecía un poco más tranquila. Sofía tomó la mano de su tío. Tío Adrián. Él la miró. ¿Sí? Hoy aprendiste algo. Adrián sonrió ligeramente. Creo que sí. La niña inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Qué? El millonario pensó unos segundos antes de responder. Luego miró a Lucía. Miró a Mateo. Miró a aquella casa humilde. Y finalmente dijo algo que salió directamente de su corazón. Aprendí que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que es capaz de hacer por los demás. El silencio volvió a llenar la habitación, pero ahora era un silencio cálido, un silencio lleno de significado. Porque en ese pequeño lugar, un joven millonario había descubierto algo que ninguna universidad, ningún negocio y ningún dinero le había enseñado antes. Que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, ni en las casas enormes, ni en los autos de lujo. La verdadera riqueza aparece en los momentos en los que decidimos mirar el corazón de otra persona y ayudar, no porque nos sobra, sino porque entendemos que todos, en algún momento de la vida, necesitamos que alguien crea en nosotros. Y aquel día, cuando Adrián Salvatierra salió de aquella pequeña casa, no solo había cambiado el destino de Mateo, también había cambiado el suyo, porque finalmente había entendido algo que muchas personas tardan toda la vida en descubrir, que el éxito más grande que una persona puede alcanzar no es hacerse millonario,
es aprender a ser humano.